Capítulo 1. Habían pasado 3 meses. 3 meses desde el atentado con bomba en el ayuntamiento, desde que los 6 siniestros fueron dispersados, desde que Norman Osborn dimitió y 3 meses desde que se erradicó la temida enfermedad aliento del diablo. En su mayor parte, la ciudad de Nueva York estaba a salvo. Todos los enemigos de Spider-Man estaban bien contabilizados, sin incluir algunos cabos sueltos que aún corren por la ciudad en un mundo posterior a la fuga masiva de Riker. Después de que las cosas se calmaron, incluso logró arreglar las cosas con Mary Jane. Durante un tiempo, las cosas se sintieron bien. Es posible que May Parker se haya ido, dejando un gran vacío tras su muerte, pero al menos Peter tenía a MJ cerca para facilitar la transición del duelo a la normalidad. La pérdida se sintió, menos, con ella para ayudar. Hasta ahora. ¿Vas a romper conmigo?, preguntó Peter horrorizado. Estaban en Osteria Fiorita, irónicamente el lugar de su primera cita oficial. Fiorita estaba destartalada, polvorienta y no muy cuidada. Lo compensó con clase, excelente iluminación, buen ambiente y personal amable. Lo mejor de todo es que la comida estaba en el rango de precios de Pete. Para Peter, el restaurante siempre había estado asociado con recuerdos felices, tal vez incluso más que los de Mick. La sonrisa de MJ, una pizza compartida o un plato de pasta barata, ahora estaba contaminada. No lo digas así, suspiró Mary Jane. Ajustó la pajita de su vaso, haciendo girar burbujas chisporroteantes en su refresco de fresa. Peter tuvo la idea de que ella se resistía a mirarlo a los ojos. Decirlo así implica que hay algo mal contigo, con nosotros. Bueno, claramente lo hay si vas a dejarlo. No quiero renunciar a nosotros, Peter, pero tal vez necesitemos un descanso. Te necesito. No lo haces. Eres un maldito superhéroe, y yo, bueno, me gusta ayudarte en lo que puedo, buscar información, encontrar testigos, pero seamos honestos con nosotros mismos. Te llevarías muy bien sin mí. Por un tiempo, tal vez, pero ¿qué tal, sin saber cómo decir lo siguiente sin perder puntos de masculinidad? Peter luchó por encontrar las palabras. En esa extraña manera suya, MJ parecía saber exactamente lo que él no lograba transmitir. Ella siempre parecía saber exactamente lo que él quería decir, lo que estaba pensando, a veces mejor que él mismo. ¿Apoyo emocional? Siempre seré un hombro sobre el cual llorar, o alguien a quien llamar en California, Pete, dijo MJ suavemente, tocando su mano sobre la mesa. Pero te subestimas a ti mismo. En realidad, eres más fuerte de lo que crees. Con el corazón desmoronándose, Peter se recostó en su asiento y quitó su mano del agarre de MJ. El mundo estaba equivocado. Esto no puede estar pasando. No podía imaginar un ascensor sin MJ en Nueva York, trabajando para el Daily Bugle, viviendo a solo un viaje en metro o a unos cuantos columpios de distancia. Como último recurso, Peter sacó sus ojos de cachorrito de su arsenal, tal vez sin querer. Mary Jane nunca parecía poder resistirse a esos ojos, por lo que se propuso evitarlos. ¿Tienes que ir? Por mucho que intentó lo contrario, la voz de Peter tembló. Es una gran oportunidad de trabajo. No es un mal salario, y muchos menos supercriminales aterrorizando la ciudad. Por lo general, ese tipo de cosas son mi fuerte para escribir, pero últimamente, tartamudeó un poco, y Peter se dio cuenta. Que esto era tan difícil para ella como lo era para él. Le dolía saber que ella no creía en su capacidad para protegerla, conscientemente o no, aunque tal vez estuviera justificado y fuera realista. Ciertamente hubo momentos en que él la quería fuera de la ciudad, cuando las cosas se pusieron especialmente mal. Sacudiendo la cabeza, MJ terminó con aire definitivo. Necesito estirar mis alas, probar nuevas fronteras. Mira, Peter, eres un gran tipo y te amo. No creo que alguna vez deje de amarte, para ser honesto, pero esto, cosa que estamos pasando, simplemente no es saludable. Necesito tiempo para mí, para concentrarme realmente en mi carrera, y necesito cortar el cordón umbilical y aprender a arreglármela sin depender de mí las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Es agotador para mí, vivir tu vida indirectamente a través de tu desahogo. Tal vez algún día. Podemos intentar que las cosas vuelvan a funcionar, si tú o yo no hemos seguido adelante. Pero por ahora, sí. Peter tragó y, al hacerlo, hizo todo lo posible por tragarse su tristeza. Su última palabra sobre el tema fue un simple ok. The Daily Bugle. Hoy nos despedimos de uno de nuestros reporteros estrella, Watson Jackpot, quien se va en busca de una nueva y emocionante oportunidad de empleo en Los Ángeles Times. La extrañaremos, señora Watson. Respuesta de Miranda. Au.
Siempre dijiste la verdad, niña. Síguelo. Al final, Yuri Watanabe acababa de cambiar su adicción al tabaco por la nicotina cuando dejó de fumar. Ahora estaba en el proceso de dejar la nicotina, pero estaba resultando tan difícil como dejar de fumar. Aún así, el nuevo gusto por un chicle con drogas no era de ninguna manera peor que el cáncer de pulmón. De los dos males, el sabor enfermizo y picante de un chicle era infinitamente preferible. Además, Spider-Man lo aprobó. Hombre araña. Yuri siempre había tenido sentimientos encontrados hacia el justiciero. Por un lado, él era exactamente lo opuesto a ella en casi todos los sentidos, pero eso nunca pareció impedirles luchar del mismo lado. Era travieso, un aspirante a comediante y bromista, deseoso de complacer pero que de alguna manera casi nunca podía hacerlo. Yuri era sensata, estricta consigo misma y con sus subordinados, y una perfeccionista inquebrantable. Y, sin embargo, ella no solo toleraba al justiciero, sino que a veces también lo encontraba entrañable. En definitiva, sus personalidades chocaron, pero sus objetivos nunca. En este momento Yuri estaba tratando de localizar a dicho superhéroe, con el teléfono en la oreja, la mano derecha en el volante y el chicle de nicotina en la boca. Su mandíbula convirtió el chicle en pulpa incluso mientras aceleraba. Fuera de las ventanillas de su patrulla policial el mundo pasaba a toda velocidad. Los peatones se esforzaban por verla en la acera y los taxistas se apartaban para ella como el mar rojo. Cuando Spider-Man finalmente contestó, era difícil oírlo por encima del chirrido de las sirenas de Yuri. Yuri. ¿Qué pasa? Ciertamente sonaba taciturno hoy. Atrás quedó su locuacidad alegre y habladora, reemplazada por sílabas tensas de una sola sílaba. Yuri lo ignoró. Por ahora su estado de ánimo era irrelevante. Te necesito en East Harlem, ahora mismo. ¿A qué distancia estás? Podría estar allí en 15 años. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Su voz había cobrado cierto interés por aquellas vagas demandas que servían como incentivo involuntario. Yuri apretó los dientes y giró en una esquina para evitar a un Punk J. Walker. Ella le tocó la bocina más de una vez mientras se alejaba. Por su parte, el J. Walker quedó paralizado, con los ojos muy abiertos y traumatizado por la colisión casi mortal. Todo el tiempo Spider-Man esperó pacientemente una respuesta de su parte, el viento pasaba por su altavoz mientras se balanceaba, ya en movimiento. «Son los ejecutores», dijo Yuri. «¿Qué? ¿Han resurgido esos idiotas secundarios? ¿Acabas de llamarlos cabeza hueca?» Poco después de decir esto, Yuri sacudió la cabeza hacia un lado. «Concéntrate, Yuri, concéntrate. Sí, son ellos, los tres. Después de que Fisk cayó, nunca pudimos encontrarlos. ¿Siguen trabajando para Fisk? Podría ser. Definitivamente no tiene ningún problema en pagarles a sus otros empleados desde la prisión. ¿Importa? Sí, tienes razón, lo resolveremos más tarde. Están robando un pequeño bar casino y, en general, provocando un alboroto. Un lugar poco fiable. Se llama The Serenade Lounge. Creemos que se trata de una extorsión que se ha ido de lado. Llegue allí antes de que salga a la calle y la gente resulte herida. En eso. Con eso, Spider-Man rápidamente colgó de su lado del teléfono. Había entrado en lo que a Yuri le gustaba llamar modo de acción, algo que ella misma experimentaba casi a diario. No importaba si era un crimen o un enfrentamiento con su madre, el modo acción era una forma de vida. Aunque su confusión y ansiedad ante la repentina reaparición de los Enforcers aún eran fuertes, Yuri tenía total confianza en Spider-Man para manejar la situación. Eventualmente. La pregunta más importante era cuánto tiempo llevaría y hasta qué punto llegarían los daños materiales. Si se limitaba a destrozar ese viscoso Serenade Lounge, un establecimiento que ella había querido destrozar desde hacía meses, entonces ella lo perdonaría. Una cosa era segura, ella o uno de sus compañeros de trabajo tendrían que lidiar con una gran cantidad de papeleo más tarde esa noche. Ella es Zero Pen. Vi a los spots reservándolo en Upper East. Mira estas fotos de acción. Imagen incrustada, respuesta de Ausmce. El Nightcrawler en su hábitat natural, todos. Respuesta de Spider-Nerd-Army. Ese culo. Respuesta de ella es Zero Pen. @Spider-Nerd-Army, respuesta de Spider-Nerd-Army. ¿Qué? Algo como esto era justo lo que necesitaba Spider-Man. Una patada en el trasero para que vuelva a la normalidad. Claro, no estaba contento de que los ejecutores estuvieran disparando en algún lugar, robando y causando estragos, pero eso no significaba que una pequeña parte de él estuviera disgustada ante la oportunidad de descargar sus frustraciones con algunos criminales de nivel C. Lista B, en el mejor de los casos.
Por un momento, solo un momento, pudo olvidar a MJ en medio de sus vaivenes hacia el lugar. Saltando, Spider-Man se separó en la parte superior de un arco alto y se dejó caer en picado. En el último segundo, se agarró a un rascacielos cercano con una cuerda y salió de la caída libre. Los peatones se agacharon por instinto cuando se acercó, con gritos que variaban desde la emoción hasta el disgusto. La clave para movimientos como ese era mantener su cuerpo relajado y tenso en los momentos correctos, algo que había dominado durante 8 años de plantaciones faciales ocasionales. Cuando se acercó al lugar que Yuri le había enviado, Spider-Man disminuyó la velocidad y se quedó en silencio. No fue difícil encontrar la serenata, lo que sea, incluso sin un cartel. La calle quedó abandonada y acordonada por los socorristas. Los disparos resonaron en el cráneo de Spider-Man, atravesando las paredes, su máscara y sus sensibles tímpanos. Ir a tiempo. Para deleite de Spider-Man, encontró un respiradero de su tamaño afuera de The Serenade Lounge. El trepamuros con temática de araña no perdió el tiempo y se arrastró hacia el interior, con las lentes de los ojos abriéndose más como pupilas para permitir un mayor acceso a la luz en los conductos oscuros. El aire estaba cargado de polvo, visible solo cuando se filtraba hacia la luz que proyectaban las aberturas. Por los destellos que Spider-Man tuvo del lugar de abajo, no quedó impresionado. En resumen, The Serenade era un saco de mierda de mala muerte. A través de las rejas, Spider-Man pudo espiar a un par de policías enfrascados en un tiroteo con los Enforcers, presumiblemente invisibles. Mientras avanzaba, Spider-Man pronto vio a los propios hombres de honor. Los Enforcers eran un trío cuya apariencia evocaba nostalgia por una era pasada de gángsteres con clase y trajes. Esa imagen fue arruinada por sus talentos y nombres menos convencionales e incluso extravagantes. Jackson W. Brice o Montana vestía traje, corbata y sombrero Stetson. Spider-Man a menudo se refería cariñosamente a él en su cabeza como vaquero elegante. El hombre era tan hábil con el lazo que resultaba asombroso, y Spider-Man sabía por experiencia que su habilidad con el lazo no debía subestimarse. El diminuto Daniel Funky Dan Brito era el mafioso pintoresco con su sombrero de fieltro y un genio del judo. Más de una vez, Funky Dan incluso había logrado dejar caer a Spidey, evitando su sentido arácnido antes de que pudiera reaccionar adecuadamente. De los tres, Raymond Blochox era el que más intimidaba físicamente. Demonios, podría competir con Wilson Fisk si tuviera más entrenamiento en artes marciales. Los tres excriminales del circo eran un grupo desagradable y polémico, y aunque Montana tendía a actuar como su líder en ausencia de un jefe, el puesto estaba muy disputado. Afortunadamente, Spider-Man había tratado con ellos el tiempo suficiente para saber cómo operaban. Primero, tenía que eliminar a Dan con sigilo y luego eliminar a Ox antes de que el hombre fuerte pudiera causar más daño. No había forma de dividir a estos muchachos, así que tenía que ser rápido. Conteniendo la respiración, Spider-Man quitó la rejilla debajo de él y lanzó una red. Agarró a Funky Dan directamente en el tobillo y lo levantó, liberando el aliento que había inhalado antes. Dan gritó y maldijo, pero fue rápidamente silenciado cuando Spider-Man lo estrelló contra el techo del conducto de ventilación y lo atrapó allí con un golpe de telaraña. El maestro de artes marciales parecía inconsciente, pero por si acaso, Spider-Man cubrió su taza con telarañas, dejando espacio para que sus fosas nasales absorbieran oxígeno. Montana y Ox no eran idiotas, aunque seguro que podían engañar a Spider-Man por ese motivo. Sabían que Spider-Man estaba aquí. En la confusión que siguió, Ox arrojó sin esfuerzo una mesa a la policía y Montana comenzó a disparar salvajemente hacia el techo. Confiando en su sentido arácnido, Spider-Man contorsionó su cuerpo para evadir las balas que se acercaban demasiado. Sin querer abusar de un momento, Spider-Man se impulsó desde su posición como una catapulta, girando en el aire, con los pies apuntando directamente a la nuca de Ox. Las plantas de sus pies dieron en el blanco, plantándose firmemente contra el espacio entre el cuello y los hombros de Ox. Fue suficiente para derribarlo hacia adelante y hacia afuera, pero lo suficientemente controlado como para que su columna permaneciera intacta. Muere, Sonuba, comenzó Montana, con el arma en alto, el lazo sin problemas y simultáneamente girando sobre su sombrero. Spider-Man esquivó la primera bala, pero no tuvo tanta suerte cuando Montana le lanzó la cuerda. Se apretó como un tornillo de banco alrededor del torso de Spidey, contrayéndose como una serpiente. Las fibras trenzadas de las que estaba hecho eran más duras de lo que parecían y, por lo tanto, Spider-Man siempre necesitaba algo de tiempo para escapar de las trampas de Montana.
Sin embargo, a pesar de toda la habilidad de Montana, el tipo era solo un vaquero glorificado, no una superfuerza como Ox. En el momento en que atraparon a Spider-Man, saltó como una liebre hacia las vigas, llevándose a Montana con él. El gánster perdió el control inmediatamente después y aterrizó sobre su trasero. Fue suficiente para hacer reír a Spider-Man. «Oh hombre, oh chico, ¿alguien grabó eso?» Spider-Man resolló desde su nueva posición, secándose lágrimas imaginarias. PR no tiene precio. Material AF, hay. Cualquier broma tonta que Spider-Man iba a hacer después de la burla fue interrumpida cuando Montana reanudó el disparo de su arma. Los policías que se encontraban fuera del área de conflicto inmediato parecían reacios a unirse ahora que Spider-Man estaba involucrado. Su preocupación era que quedara atrapado en la línea de fuego. Spider-Man terminó sus deliberaciones llamándoles. «Vayan. Fuera de aquí. Yo me encargaré de esto». Uno de los oficiales se enfureció con resentimiento. «Olvídalo. Este es nuestro trabajo, solo haz lo que él dice», gruñó una tercera voz femenina. Yuri Watanabe había llegado y no estaba dispuesto a jugar con él. Era de conocimiento común en todo el departamento que Watanabe sentía algo por Spider-Man, aunque la naturaleza de esa cosa caía en cualquier punto del continuo desde una rumoreada cita romántica hasta una tolerancia profesional. No había forma de luchar contra ella cuando se trataba del huevear. Con los otros oficiales desocupados, Spider-Man realmente podría soltarse. Era un torbellino de movimiento, sus extremidades se desdibujaban en formas indistinguibles de rojo y azul mientras esquivaba, golpeaba y pateaba. Todo el tiempo, la ya icónica araña blanca en su frente permaneció estable. El logo era inconscientemente aterrador en algún nivel subconsciente, la parte de la psique humana que temía irracionalmente las picaduras de escorpiones de menos de una milésima parte de su tamaño, o la picadura de una pequeña araña fácilmente aplastada bajo un zapato. En este caso, ese miedo estaba justificado. Esta araña era del tamaño de un humano, y aunque no era muy buena para morder, sus ataques lo compensaban con creces. «Vamos Montana. Dame un yoeau. Solo esta vez. Te lo ruego». Ese acento es demasiado adorable. Puede que Montana hubiera sido superado, pero él no se dejó intimidar. Estaba decidido a no caer sin luchar. Todo lo que quería era un corte de balas y no podía matar al bastardo acrobático. Spider-Man prácticamente estaba jugando con él, bailando alrededor de su lazo y disparando. Finalmente, el superhéroe simplemente bloqueó el cañón de Montana con correas, dejándolo inútil. Disgustado, arrojó amargamente a un lado el arma llena de telarañas. Bien. Prefería la cuerda de todos modos. En ese momento, Spider-Man empezaba a sentirse bastante orgulloso de sí mismo. Engreído, incluso. Podía sentir que la pelea llegaba a su fin. Prácticamente había terminado y había sido un asunto relativamente rápido, eficiente y limpio. Fácil, casi demasiado fácil. De repente, su sentido arácnido le gritó. Spider-Man hizo caso a su señal y saltó hacia arriba en el aire, pero no antes de que Ox, recuperado y enfurecido, rodeara con sus enormes brazos la cintura de Spider-Man. Gritando, Spider-Man fue arrastrado hacia abajo y golpeado contra una mesa. Intentó zafarse al tocar el suelo, pero Ox no estaba dispuesto a dejarlo ir. Gruñendo, el hombre gigante se enderezó y comenzó a apretar. Gritando, Spider-Man se retorció cuando sus costillas comenzaron a contraerse y romperse. La picadura de araña lo había hecho más resistente que la mayoría de los hombres, pero incluso él tenía límites. Con cierta satisfacción, Montana se acercó a su compañero y prisionero. Bueno, dijo arrastrando las palabras con aire de suficiencia con ese marcado acento sureño suyo. Parece que nos pilló un error. Apenas audible, Spider-Man jadeó. Por favor, nada de abrazos. ¿Deberíamos aplastarlo?, preguntó Ox con un esfuerzo que provenía de intentar contener a la araña que se retorcía frenéticamente. Solo manténlo quieto por un segundo, respondió Montana. Poco después, Spider-Man sintió que una soga se deslizaba alrededor de su cuello. Montana arrojó el extremo de la cuerda por encima de las vigas y se lo pasó a Ox. ¿Harías los honores, buey? Una sonrisa que Spider-Man nunca vio se retorció en los rasgos planos de Ox. El placer es todo mío, ronroneó, antes de tirar de la cuerda hacia abajo y levantar a Spider-Man. Asfixia. Muriendo. Los hambrientos pulmones de Peter Parker pedían aire a gritos. Sentía la tráquea magullada, pero ese era el menor de sus problemas. Aire. Aire. Cada parte, cada célula de él estaba desesperada por ello.
Detrás de su máscara, Peter jadeó y tragó saliva, con la boca muy abierta. Casi se arrancó la máscara instintivamente, por todo lo bueno que eso haría. La parte de su cerebro que todavía estaba en funcionamiento ordenó a los dedos de Peter que arañaran el collar de cuerda que lo estaba matando lentamente. Por difícil que fuera, el vínculo estaba empezando a deshacerse solo por la pura fuerza de Spider-Man. Podría haberlo hecho pedazos eventualmente, pero una parte de Peter ya estaba comenzando a aceptar que tal vez no hubiera más tiempo. No puedo creer que esto vaya a terminar así. Estrangulado por los malditos ejecutores. Dame un respiro, pensó Peter con morbo. No puedo creer que mi último chiste fue por favor, no abrazos. Lo siento, tío Ben. Te he decepcionado. Justo cuando las cosas empezaron a ponerse negras, se saldó. Sonó un disparo y se alojó justo en el hombro de Ox. ¡Gaar! Gritó el tipo, inclinándose hacia adelante. Gotas de sangre salpicaron los pies de Spider-Man justo antes de tocar tierra firme una vez más. Oxígeno, bendito oxígeno, goteó por la garganta de Spider-Man y llenó sus pulmones en expansión. Maldita sea, se sentía bien estar vivo. Después de medio segundo de recuperación, Peter golpeó con un puño el rostro sorprendido de Montana y lo dejó inconsciente. En cuanto al buey herido, un rápido golpe en la nuca lo dejó nuevamente en estado de inconsciencia. Detrás de él, una voz familiar suspiró. ¿Qué harías sin mí? Aunque Yuri no podía verlo, debido a la máscara, Peter le dedicó una sonrisa tímida. Oye, los tengo, ¿no? Te Daily Bugle. Los Enforcers tras las rejas una vez más. Daniel Brito se escapa para robar y matar otro día. Lea todo sobre esto en la edición de hoy. Respuesta de la Hugging Monkey 22. Nadie. Lee. Periódicos. Respuesta de Dick Maldonado. @la Hugging Monkey 22. Obtener. Una vida. Una vez más, Yuri se encontró en lo alto del edificio de su distrito, pero en lugar de fumar como solía hacerlo, nuevamente estaba masticando otro chicle. La calmó, le suavizó los nervios fritos. Después de todo ese trabajo de oficina, llamadas al jefe y redactar el informe oficial, estaba agotada. Más que eso, se sentía sola. Parte de eso se debía a que estaba literalmente sola, en el techo como estaba, apoyada contra la barandilla. La otra parte fue toda emocional. Era el aniversario de su última relación, una que había terminado desordenadamente un año antes de que ella se convirtiera en teniente, antes de conocer a Spider-Man, antes de que su propósito como oficial de policía se revitalizara. Esa fue, su quinta relación. De Wolf, ella realmente pensó que todo habría funcionado entre ellos dos. Siguieron siendo amigos pero ya no era lo mismo. Después de eso, Yuri perdió todo interés en cualquier cosa que no fuera su trabajo y la ciudad. Suspirando, Yuri alejó esos pensamientos no deseados y miró la hora en su teléfono. Las 3 de la mañana. ¿Cómo pasa el tiempo? Se guardó el teléfono en el bolsillo una vez más y masticó resueltamente. Fue una noche tranquila, lo que decía algo de Nueva York. Claro, los bocinazos distantes de los taxistas y el rugido de los motores eran una realidad constante, sin importar la hora del día, pero Yuri se había vuelto insensible a ellos, habituada hasta el punto de que ya no los escuchaba. Yuri apreció el sereno silencio, la naturaleza solitaria de estar aquí arriba que de alguna manera era reconfortante. Demonios, incluso podía distinguir algunas estrellas a través de la niebla. ¿O eran esos helicópteros? Pensó que sería mejor no analizarlo demasiado y arruinar el momento. Suavemente, alguien se posó junto a ella en la barandilla. En un día normal, Yuri podría haber saltado, pero hoy, más que la mayoría de los días, esperaba que él hiciera una eventual aparición. Él siempre venía aquí para disculparse, humillarse y hacerle pucheros cuando algo salía mal. Rara vez la sorprendía estos días. Espontáneamente, una sonrisa se dibujó en la esquina izquierda de los labios de Yuri. No puedo creer que ese punk se haya escapado. Debe haber tenido algo en sus bolsillos para cortar esas telarañas, se lamentó Spider-Man. Sus hombros se hundieron y Yuri casi se habría sentido mal por él si no estuviera actuando como un bebé tan grande. Olvídalo. Lo atraparemos. ¿Olvídalo? Repitió Spider-Man, tambaleándose hacia atrás de manera juguetona. Esto de tu parte. Oye, puedo estar tranquila si quiero. No siempre estoy tensa, se defendió Yuri bruscamente. Como un estudiante en clase, Spider-Man levantó una mano en el aire. Tengo una pregunta. ¿Sí? Yuri gimió, casi arrepintiéndose de su consentimiento. Sin embargo, su aceptación de la pregunta fue recompensada. Fue sorprendentemente maduro. ¿Por qué ese lugar?
¿Por qué no robar, no sé, un banco o algo así? Son populares entre los matones baratos. ¿O un casino más grande? Ese lugar parecía pobre y difícilmente legal. Ese es exactamente el punto. No es legal y las apariencias engañan. Por allí fluye mucho más dinero de lo que uno podría pensar. Hace tiempo que sospechamos que se trata de una fachada para la magia. Podría haber comenzado, es legítimo, y no tenemos evidencia de lo contrario, pero mi instinto me dice que es magia, y mi instinto nunca se equivoca. ¿Magia? ¿Todavía están por aquí? Spider-Man parecía legítimamente sorprendido, con los ojos muy abiertos. Siempre le había parecido algo adorable cuando hacían eso. Alternativamente, cuando esos lentes parecidos a insectos se estrechaban, emitían una apariencia aterradora que era propensa a provocarle escalofríos, a pesar de su exposición prolongada y su asociación con el hombre. Y patear. Pensé que personas como Ameread eran las últimas, viejas reliquias. Bueno, estabas equivocado. Ambos se quedaron en silencio, sin hablar. Era incómodo, pero de algún modo fácil, estar con él. Pensativa, Yuri le lanzó una mirada por el rabillo del ojo. Ella no se equivocó antes cuando lo consideró molesto por teléfono. El tipo lo disimulaba bien, pero había una flacidez derrotada en su postura, una especie de nube lúgubre flotando sobre su cabeza que no le sentaba nada bien. Spider-Man fue el primero en romper su pacto tácito de no hablar. Te traje algo. BRB, chirrió con felicidad forzada, y abruptamente saltó del costado del edificio. Yuri se sobresaltó levemente cuando se fue, se tranquilizó cuando soltó una red y desapareció de la vista. Se le escapó una risita sin su consentimiento. ¿BRB? Repitió en voz alta. Oye, no te rías, resopló de nuevo, ya regresado. Se giró para verlo sentado en esa linda posición agachada suya, sosteniendo una bandeja de papel para bebidas. Dentro había 2 tazas, marcadas con el logo de la dama de Starbucks, que ya era suficiente para hacerle salivar la boca. Me sentí mal por dejar escapar a Funky Dan, explicó, saltando suavemente y con esa característica y sinuosa gracia que solo podía ser replicada por una araña hilando seda. De alguna manera, Yuri sabía que no había posibilidad de que se salpicara el café encima o en el suelo. Entonces, Starbucks. No sabía qué te gustaba, así que te compré un macchiato de caramelo helado. Para mí. No deberías haberlo hecho. Yuri escupió su chicle amargo en un pañuelo de papel y luego hizo un gesto para agarrar una taza con la mano. Riendo entre dientes, Spider-Man le pasó uno y, protectoramente, acuñó el café restante contra su pecho. Con delicadeza, recuperó su lugar en el tramo de barandilla junto a ella, pegándose y manteniendo el equilibrio perfectamente. Yay. Finalmente encontré tu debilidad. Eventualmente te desgastaré. Un día te agradaré. Sigue trayendo macchiatos de caramelo helado y no me encontrarás quejándome, gimió Yuri alrededor de su pajita. Jesús, esto era bueno y justo lo que necesitaba. Claro, era un poco tarde para beber cafeína, pero a ella no le importaba. ¿Quién diablos necesitaba dormir de todos modos? ¿Cómo conseguiste esto? Son las 3 de la madrugada. ¿Es el lugar abierto las 24 horas en Broadway? Pasé por allí y me dieron un descuento de superhéroe. Justo el tipo de cosa que le da a un chico una cálida pelusa, ¿sabes? Encogiéndose de hombros, Yuri respondió entre tragos. No estoy tan sorprendido. No todo Nueva York te odia, ¿sabes? Sí, lo sé, allí estaba otra vez. Ese tono abatido que Yuri quería desesperadamente rectificar, aunque solo fuera para evitar que se sintiera desanimada por poder. Ella decidió no preguntarle el estándar ¿qué pasa? A favor de un cambio más discreto en la conversación para distraerlo. ¿Cómo está esa novia tuya? Nosotros, tosió Spider-Man con delicadeza. Rompimos. Ayer, en realidad. La herida aún está fresca. Oh. Bueno, eso lo explica. Puede que accidentalmente hubiera tropezado con la causa, pero tenía mucho sentido. La revelación fue doble para ella. Por un lado, le dolía el corazón por él. Pobre tipo. Ella sabía mejor que la mayoría cómo se sentía, esforzarse día tras día para que funcionara y aún así estar decepcionada a pesar de tus mejores esfuerzos. Por otro lado, la revelación abrió nuevas oportunidades intrigantes de las que ella no era consciente. Sin embargo, de alguna manera su presencia ahora se sentía diferente, llena de posibilidades. Con suerte, no habría dado la impresión de que estaba pescando. ¿Qué hay de ti? Creo que nunca te he preguntado si tienes un novio. No por el momento, respondió brevemente Yuri. Ella tampoco estaba de humor para profundizar demasiado en eso.
Lo procesó por un momento. Yuri siempre había parecido tan absorta en su trabajo, distante. Era difícil para la gente imaginarla involucrada románticamente con alguien. Aunque en algún momento ella había sido una romántica furiosa, contrariamente a la creencia popular. Ese nivel de dedicación fue probablemente lo que asustó a su primer novio en la escuela secundaria. Spider-Man parecía estar luchando por cambiar de tema, y encontró uno con bastante rapidez. ¿Recuerdas cuando nos conocimos por primera vez? La respuesta de Yuri fue seca. Te apunté con un arma. Sí, recuerdos. Yuri le dio a Spider-Man una mirada extraña ante su cariñoso suspiro. El superhéroe tendía a desconcertarla en el mejor de los casos y a molestarla en el peor, pero había algo ahí, algo en marcado contraste con sus ocurrencias infantiles. Debajo de todo ese distanciamiento, Yuri podía decir que se tomaba las cosas en serio y que también las tomaba con dureza, más que la mayoría. Demonios, él actuaba como si su trabajo fuera preocuparse por la ciudad y ella fuera la oficial de policía. En el fondo, Spider-Man era realmente un adorable hombre preocupado, y ella apreciaba este conocimiento íntimo de él. A pesar de ese núcleo neurótico que Yuri siempre pudo sentir, sabía que él era una de las personas más cálidas y acogedoras del mundo, o al menos que había conocido, con máscara o sin ella. Descuidada y casualmente, Spider-Man se subió la máscara hasta la nariz y finalmente comenzó a sorber su macchiato helado. No era la primera vez que Yuri lo veía medio sin máscara, pero esta vez se sentía diferente. Más significativo. Por primera vez desde que lo conoció, estaba realmente involucrada en su identidad secreta, no solo en su rostro, más de lo que jamás había experimentado antes. Al principio había sido un interés pasajero, uno que nunca interfirió con su deseo de limpiar la ciudad primero y preocuparse por las identidades civiles inútiles después. Sabía que fuera del traje era una persona normal, más normal que la mayoría, según él mismo admitía. Por lo que revelaba la mitad inferior de su rostro, no era mal parecido. Por supuesto, ella no podía juzgar el resto, pero el misterio de su rostro estaba superpuesto por el resto de su cuerpo. El traje no escondía mucho. Abrazó cómodamente cada contorno, cada músculo. Podía contar sus abdominales de cerca así, algo que se había hecho hasta la muerte en internet. Como la mayoría de los supertipos, era un espécimen musculoso, pero no tan grande ni tan musculoso como, por ejemplo, Thor el Capitán América. En cambio, Spider-Man era algo delgado en comparación, atlético y elegante, como el físico de un nadador. El calor subió a las mejillas de Yuri cuando se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Mierda. Cubriendo rápidamente la línea de visión contenida en sus miradas, miró hacia otro lado y tomó un sorbo más de su bebida. Afortunadamente él no se había dado cuenta, absolutamente absorto en su propia bebida. ¿Qué estaba haciendo ella? ¿Actuando como una colegiala enamorada? ¿Fue porque había admitido estar soltero otra vez? ¿Era ella una persona tan desesperada? Sal de ahí, Watanabe, se regañó a sí misma. Spider-Man se puso de pie y miró hacia el cielo. Ella observó su boca mientras las palabras salían. Ya sabes, Yuri, comenzó, tropezando con sus palabras. Me alegra que me hayas apuntado con esa ama. Al final fue el comienzo de algo hermoso, ¿no? Reunimos a Fisk, incluso si actuaste duro y mandona y me enviaste a robar pruebas aburridas. La mayor parte del tiempo. Nosotros. Hicimos eso. Somos la verdadera razón por la que Fisk finalmente está tras las rejas. Me diste la información necesaria para paralizar sus operaciones de construcción, para salvar a esas personas en los campos de sable. Me salvaste de Sable que la primera vez, incluso cuando no era necesario, le disparaste a Ox, me salvaste el pellejo, arriesgas tu trabajo todos los días solo por asociarte con alguien controvertido como yo. Tú simplemente, siempre me respaldas cuando lo necesito. Gracias por ser mi amigo. Una sonrisa torcida y agridulce se dibujó en el costado de sus labios. Dios sabe que necesito todos los que pueda conseguir, ¿verdad? Conmovida, no pudo evitar saltar hacia adelante y robarle los labios con los de ella. Casi perdiendo el equilibrio, se tambaleó hacia atrás y apretó su taza de café hasta que el plástico se rompió. Ella le prestó solo una atención pasajera a su reacción y dio un paso adelante antes de saber lo que estaba haciendo. La parte de su cerebro responsable del pensamiento superior se había apagado y, en su lugar, esa parte primaria que no pensaba sino que actuaba tomó las riendas. Si su cerebro hubiera estado funcionando correctamente, no habría creído lo que estaba haciendo, pero aquí estaba, besando a Spider-Man. Para su no tan sutil deleite, él no se apartó. Parecía sorprendido, claro.
Su cuerpo se sentía rígido y el vaso de Starbucks goteaba su contenido a través del plástico perforado. Por un segundo echó un vistazo y vio los ojos de su máscara, más anchos de lo que los había visto antes. Fue casi cómico. Sin embargo, poco a poco empezaron a cerrarse. Antes de que pudiera recuperar el sentido suficiente para alejarse, él se inclinó hacia ella. Olvidado, el vaso de Starbucks se le cayó de la mano y rodó en espiral hacia las calles de Chinatown. Empezó bastante inocente. Un besito, compartido a partes iguales entre ellos con relativamente poco movimiento por parte de cualquiera de sus partes. Sin embargo, casi simultáneamente comenzaron a moverse mutuamente. Primero fueron solo sus labios, trabajando uno contra el otro, alejándose para respirar rápidamente mientras el beso inocente se movía hacia el territorio del beso. Luego, hubo lenguas involucradas. Ninguno de los dos quería parar, así que pasaron del francés a las caricias. Yuri apenas podía comprender cómo habían llegado del punto A al B. Todo había sucedido tan rápido, y aún así iba en aumento. Sus manos trazaron formas sobre su pecho y abdomen, sintiendo la firmeza que solo había sospechado de primera mano. Él estaba más alto que ella, todavía medio agachado sobre la barandilla, por lo que tuvo que estirar la cabeza hacia arriba para besarlo cómodamente. Ansioso, bajó el torso para profundizar el beso, una mano enguantada recorrió tentativamente su cabello corto y luego entrelazó sus dedos. Sus muslos estaban extendidos a ambos lados de ella, y la mano que Yuri había colocado sobre su cuerpo pronto descendió hasta ellos. Spider-Man se estremeció y lo tomó como una invitación a hacerle lo mismo, algo a lo que ella se sometió de muy buena gana. Suavemente, vacilante, apartó la mano de sus mechones negros y la deslizó debajo de su camisa. Se deslizó hacia arriba por un rato y no se detuvo hasta llegar a su sostén. Hubo algunos tirones tímidos que pronto se volvieron atrevidos. La espalda estaba desabrochada y su mano metió la mano debajo de las copas. Yuri estaba frustrado por los guantes y estaba segura de que ese sentimiento también lo sentía por él. Era bueno con las manos. Mientras trabajaban, ella rompió su beso actual y plantó uno nuevo en su cuello expuesto. Un pellizco o dos a lo largo de su piel los hizo temblar colectivamente. Fue solo entonces que Yuri Watanabe finalmente recobró el sentido. «Mierda», gruñó, echándose hacia atrás y alisándose el cabello despeinado y la camisa. «Detener». Desconcertado, Spider-Man se estremeció como un perro azotado ante el brusco cambio de ritmo. Inseguro, trató de calmarla y Yuri tuvo la impresión de que él también se sentía avergonzado por lo lejos que habían llegado. Lo siento. Oye, me besaste. No debería haber hecho eso. Mierda. Fuera de aquí. Espetó con voz temblorosa, señalando en alguna dirección vaga hacia la ciudad para despedirlo. Rápida pero torpemente, Spider-Man obedeció, arrojándose fuera del edificio de la comisaría y alejándose con menos de su elegancia habitual. Probablemente aún no se había recuperado. Dios sabía que Yuri no lo había hecho. Ella todavía respiraba con dificultad, tenía la cara caliente y estaba tan nerviosa que no podía expresarse. Mierda, mierda, mierda. ¿Por qué ella hizo eso? Esta era la peor idea que había tenido en su carrera y no había manera de que funcionara. Su pequeño desliz podría haberle costado una asociación útil, platónica y profesional con un superhéroe, algo con lo que muchos agentes de policía solo podrían soñar. Un desliz y podría haberlo comprometido todo. Quizás ya lo había hecho. Y, sin embargo, por mucho que intentara convencerse de lo contrario, no se arrepintió ni un momento.